pocos casos se han aplicado, ¿no? Como es, por ejemplo, en relación a esta primera planta, que es la muralla roja, básicamente la disposición de la planta. Me define una trama, una serie de elementos repetitivos. Hoy día, justamente al finalizar la clase, vamos a hablar sobre los distintos elementos o principios ordenadores. Y se van a dar cuenta que en cierta medida hasta la repetición, ¿no?, es un elemento que ayuda, ¿no?, a que la composición sea variada. Pero había algo muy importante que rescatar también de esta primera planta, que era justamente el eje. El eje no es un eje ortogonal, el eje es un eje diagonal. Y muy a diferencia de cualquier otro proyecto o de cualquier otra composición, si es que yo defino una serie de ejes ortogonales, la composición va a ser estética. Pero si yo defino un eje diagonal, chicos, la composición se dinamiza. Así que si yo hubiera querido dinamizar mi composición, pues hubiera también reconocido ese valor en relación a esta primera planta, ¿no? La diagonal, ¿no? O cómo es que he podido girar esto para que efectivamente yo dinamice mi composición, ¿no? Cosa que, por ejemplo, pasa aquí, ¿no? Si yo no puedo reconocer ese tipo de valores, pues no estoy viendo de pronto bien la información. Y otra cosa, el tema de la escala, ¿no? Fíjense que de pronto la escala de este proyecto es una escala mucho más urbana. De pronto el tamaño de los espacios ya no son los mismos, ¿no? Porque estamos viendo, digamos, esta imagen a una mayor distancia. Y claro, vemos de manera muy general una serie de aspectos generales, ¿no?, como es la vegetación. Claro que en algunos casos se ha podido reconocer y lo han podido utilizar en su proyecto. Y en relación a la tercera planta, pues básicamente la geometría, no es una geometría regular, no estamos viendo una planta rectangular ni una planta cuadrada, estamos viendo una planta irregular, pero sin embargo, lo interesante es básicamente los ejes, ¿no? Yo tengo un punto aquí y se definen una serie de ejes que me permiten definir distintas orientaciones en base a los distintos muros que tiene el proyecto. Así que, ¿qué es lo que he podido lograr? Bueno, en principio, hablando justamente de esta composición, ¿no?, que la destacamos básicamente por haber logrado ese nivel de ambigüedad, pero sin embargo todavía nos falta trabajar algunas cosas, ¿no? En esencia se puede reconocer, por ejemplo, la geometría de la primera planta, ¿no? Quizás el tema de las circunferencias alude básicamente a la vegetación en relación a la segunda planta. Y la manera de cómo se han podido ir trabajando esta serie de muros, ¿no?, que no son muros o digamos regulares, o no me definen una serie de ejes regulares, hace que en cierta medida, ¿no?, relacione o sustraiga lo más importante de estas tres plantas. ¿Ok? Hay una intención, muy a pesar de que existen, por ejemplo, algunas cosas que son incoherentes, ¿no? Por ejemplo, si voy a trabajar una puerta y le voy a colocar le voy a colocar un muro a la puerta, pues estoy asumiendo que esta puerta no me lleva a ningún lado, ¿no? Siempre que yo trabajo una puerta, esta puerta tiene que obviar justamente una parte del muro donde va a generarse esa relación, ¿no?, el espacio. Pero bueno, eso es un tema más arquitectónico, un detalle, ¿no? ¿Qué es lo que le faltaría, digamos, a esta composición? Más allá de la simplificación en relación a algunos elementos, porque aquí sí podemos notar, por ejemplo, el nivel de contraste que pueden haber con respecto a los muros. Cuando yo dibujo algo con línea entrecortada, básicamente me representa algo que está por encima del 1,50 m al momento de representar una planta. Quizás lo que haría falta es replicar un poco más lo que hemos podido reconocer de la primera planta y poder quizás extenderla, ¿no?, que no se quede simplemente en una parte central. Quizás replicar este mismo lenguaje, ¿no?, en gran parte del espacio. Hay equilibrio, sí, porque en cierta medida todavía el vacío, ¿no?, se equilibra con la cantidad de elementos que estoy trabajando. Ok, bueno, vayamos a esta composición. El enfoque, como les repito, no tiene que ser arquitectónico. Lo único que me va a servir de estas plantas es entender los elementos. Yo tengo que ser consciente de qué es lo que estoy viendo al momento de ver la planta arquitectónica. Y para eso, chicos, les vuelvo a repetir, no me va a bastar simplemente imprimir esta lámina y comenzar a adivinar las cosas que veo, porque por el tamaño que tienen es imposible.
Se supone que estas plantas tienen información en la base que deberían haber revisado en internet. Yo he debido buscar esta planta y justamente le he debido ampliar en mi computadora como para ver todos los detalles en relación, por ejemplo, a qué es lo que estoy viendo, o qué me representa cada elemento. Si de pronto es una mesa, es un mobiliario, es una columna. Si me voy a quedar simplemente con este papel, ¿no? Y voy a tratar de adivinar lo que estoy viendo, posiblemente simplemente lo que yo pueda trasladar a mi composición sea algo superficial, ¿no? Y eso está mal. Para eso tienen que buscar la información en internet. Entonces, creo que el trabajo no apunta tanto, digamos, a lo que yo quiera proponer, sino a lo que yo reconozca de las plantas. ¿Me entienden? Es esa serie de valores, ya sea por sus ejes, por su geometría, que me ayuden justamente a diseñar una nueva planta. No es, como le repito, no es una nueva planta arquitectónica, es una composición que no llega a ser ni una planta, ni llega a ser una composición abstracta. Y tengo que tener cuidado con el color, pues, ¿no? Y tengo que analizar si efectivamente el color me ayuda. Si bien es cierto que hay el reconocimiento de una serie de elementos en relación, por ejemplo, a ductos, no sé si en algunos casos son escaleras o texturas, ¿no? Todavía no llegamos a ese punto, digamos, a ese punto de lo que buscamos con cada composición, que es buscar algo armonioso, bello, que me sirva para algo más adelante. Si al final la composición simplemente va a ser un resultado de una búsqueda intuitiva, pues no está bien, ¿no? ¿Entienden? Efectivamente lo que tengo que tener como resultado es algo bonito, algo que llame la atención, pero que claro, tenga como pretexto el uso de estas plantas. Ese siempre va a ser el fin. ¿Entienden? A ver, con respecto a este trabajo, fíjense que de pronto la manera de cómo se han ido detallando los muros, o sea, en principio hay una correcta representación. Yo creo que su compañero al momento de que pasemos al tercer aporte no va a tener tanto problema en el tema de representación, porque de pronto yo asumo que he utilizado pues sus escuadras, he utilizado justamente el compás y todos sus materiales para que de pronto los muros estén correctamente representados, las ventanas estén correctamente representados. Esta serie de detalles pequeños definitivamente suman bastante al momento de representar y componer. Como representación es interesante porque efectivamente lo hace de manera correcta y a la vez de manera compositiva pues aplica una serie justamente de elementos, ¿no? Ya sea para representar simplemente un tipo de piso, ya sea para representar, no sé si de pronto algún tipo de mueble o jardinera, pero la manera de cómo se relacionan estos dos elementos, ya sea desde el punto de vista arquitectónico, chicos, o ya sea desde el punto de vista compositivo, hace que esta composición, por la aplicación, por ejemplo, de los colores, o cómo he podido abstraer hasta la misma vegetación, sea una composición interesante. Muy a pesar de que todavía me falte complementar cosas, ¿no? Creo que la sugerencia básicamente en este trabajo sería quizás aplicar un poco más lo que estoy haciendo con el color en relación justamente al collage, ¿no? Para que no se quede simplemente en esta parte, ¿no? Sino que se pueda distribuir pues quizás en las otras zonas, ¿no? En las que todavía tengo espacio para trabajar. Pero hay un punto de partida interesante, ¿no? Creo que está entendido bien cuál es la lógica del trabajo, que es la de relacionar los elementos. ¿Ok? Bueno, en relación a este trabajo, ¿no? El concepto básicamente ha partido del nombre del proyecto, las torres rojas. Claro, si se ha podido dar el trabajo de poder revisar el proyecto, hablando ya del edificio en sí mismo, efectivamente son torres rojas y son proyectos muy bonitos. Si ese ha sido el punto de partida, tengo que ser un poco consciente por ejemplo, de en qué medida el color me ayuda, ¿no? Ya hemos mencionado que si de pronto yo trabajo un color amarillo sobre un fondo blanco, pues no me va a ayudar, no me ayuda. El de rojo aún puede contrastar sobre el fondo blanco, bueno, ayuda si es que de pronto utilizo el negro para poder de repente hasta delimitar los bordes o darle un mejor contraste. Creo que todos los trabajos que justamente intentan utilizar este contraste de colores complementarios básicamente para trabajar el rojo y el verde como parte de su composición no les resulta. No es una obligación, busquen lo que más les convenga, les vuelvo a repetir, no porque represente el árbol de color verde pues ya estoy componiendo bien, no porque de pronto represente los muros. Bueno, los muros pueden ser o quedarse color rojo, no hay problema.
¿no? Porque eso como les digo es subjetivo, pero al final yo tengo que analizar si efectivamente me está ayudando o si tengo que optar, digamos, por una serie de colores, ¿no? Como pasa aquí, que efectivamente me queden bien. Así que utilicen colores que efectivamente les ayuden, ¿no? Creo que este intento, por ejemplo, de representar los muros, de darle cierta jerarquía y espesor me ayuda, pero en relación a los otros elementos de color amarillo no se perciben, no se hacen presentes. Y el verde no queda muy bien con el rojo. Hay una intención en relación justamente a cómo se trabaja la geometría aquí, pero no podemos saber si efectivamente se ve bien porque el color en principio no está quedando bien. Y por eso no solamente tienen que utilizar el color, chicos, tienen que utilizar de pronto el color, tienen que utilizar el collage, tienen que utilizar justamente sus plumas, todos los materiales que hagan que efectivamente la composición tenga variedad, y en esa variedad efectivamente vamos a encontrar un buen resultado. ¿Ok? Bueno, vayamos a esta composición. Esta composición, muy a pesar de la estrategia que es interesante, se ha quedado simplemente con un elemento, que son los elementos lineales. Estas líneas me han ayudado justamente para representar muros, en algunos casos las líneas me han representado para proyectar, por ejemplo, vigas, aunque no están muy bien representadas en realidad, pero supongo que esa ha sido la intención. Las mismas líneas me han ayudado justamente para representar algunas circunferencias, pero ¿qué es lo que le ha faltado a esa composición? ¿No? Le ha faltado definir elementos que tengan mayor densidad, y esos elementos que tengan mayor densidad tienen que tener una superficie, tienen que tener un color. El color me tiene que ayudar justamente a darle esa consistencia, si no la composición simplemente se va a quedar una composición lineal. Así que yo tengo que justamente utilizar puntos, líneas, planos, simplemente como herramientas, pero al final tengo que representar ¿qué? Muros, ventanas, escaleras, posiblemente mobiliario. Eso dependerá si me sirve o no. Ok, en el caso de esta composición, bueno, en principio la composición está saturada, porque creo que esta estrategia de haberme guiado por esta segunda planta y haber definido o utilizado los árboles como un pretexto, digamos, para poder complementar o trabajar la composición, ha hecho que la composición se sature, ¿no? Claro, yo puedo destacar eso de la segunda planta, pero si la planta de por sí no me ayuda por el nivel de saturación de sus elementos, pues no voy a repetir lo mismo, ¿no? Yo sí podré rescatar quizás esos elementos, pero lo tendré que hacer de manera cuidadosa para que mi composición efectivamente esté equilibrada. Y con respecto a los demás elementos, pues los demás elementos se quedan simplemente en elementos lineales, ¿no? Al final no tienen la suficiente consistencia como para que efectivamente se puedan reconocer como muros. Pero mi composición no puede quedar simplemente en la idea de muros y árboles, ¿no? Cuando hay muchos más elementos que rescatar. Y les repito, el tema del color es subjetivo. Si al final estos árboles los representan de color rojo, amarillo, ¿no? Rojo o cualquier otro color que efectivamente quede bien con el fondo que estoy trabajando, pues ustedes lo decidirán. ¿Ok? A ver, vamos al frente.